Hermanos, muy buenos días. Hermanos, muy buenos días. Amén. Le damos gracias al Señor por estar hoy en la casa de Él acá, dándole gracias por todas sus bendiciones que nos dio durante la semana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92. Nos vamos a colocar sobre nuestros pies. Vamos a hablar con el Señor por medio a través de la Biblia que nos ha dejado Él para aprender más de ti, Señor. Tiene un título muy hermoso: Alabanza por la bondad de Dios. Yo voy a leer el primero y ustedes leen el segundo, para así todos participamos con la palabra del Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En el decordio y del salterio, en tono suave con arpa. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí parecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en que Él no hay injusticia. Amén. Vamos a leer el versículo 13. Todos, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Amado Jesús, Dios de los cielos, Padre celestial, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos tu gracia, tu honra y tu alabanza, Señor. Amado Jesús, te damos muchas gracias por estar acá en la casa de oración, Señor, dándole gracias por encontrarnos otra vez todos completos, Señor, que nos ha guardado nuestras vidas, Padre Dios del cielo. En la misma forma, mi Señor Jesús, te damos gracias en este maravilloso día para cantar y las alabanzas para ti, Señor, no para agradarle a los hombres, Padre Dios del cielo. Amado Jesús, también te damos muchas gracias a los hermanos que vienen en camino, Señor, guárdalos y que vengan a recibir esta porción espiritual, Padre Dios del cielo. Igualmente a nuestro coro, Señor, que vamos a entonar hoy tus coros, Señor, para ti, Padre Dios del cielo. De igual forma, Señor, pon el Espíritu en todo, Señor, abierto nuestros corazones y nuestra mente solo para ti, Padre Dios del cielo. En la misma forma, hoy a nuestro predicador también te colocamos en tus divinas y preciosas manos, Señor, para que
ponga palabras en Él para que así mismo aprendamos más nosotros de Él, bajo la cobertura del Espíritu Santo, Dios del cielo, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Permanecemos en pie y así nos vamos a saludar todos, nos vamos a saludar de abrazo, de mano, y vamos a entonar el himno 16. Seguimos alabando al Señor con el himno 30 y la palabra dice: alabanza, magnificencia delante de ti, Salmo 96:6.
Hermano, nuestra oración va a ser por acción de gracias, ¿verdad? Con un corazón agradecido. Y voy a leer en 1 Tesalonicenses 5:13, como para consagrarnos en la Escritura. Y que los que tengáis en mucha estima y amor a causa de obra, tenéis paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis a las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, obteneos de toda especie de mal. Y asimismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también os hará. Hermanos, orad por vosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjunto por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos nosotros. Señor, amén. Padre, te agradecemos, Señor. Te damos gracias, infinitamente gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión. Agradecido, Señor, que nos tiene en este lugar, Señor. No es una cuestión de nosotros, es porque tú le placiste, Señor, dar el querer por el hacer por su buena voluntad y nos trajiste en este lugar, Señor. Padre, gracias, agradecemos humildemente, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, agradeciéndole, Señor, tu gracia infinita, tu generosidad, Señor, por habernos salvado, Señor, por habernos traído a este lugar, por habernos visto, Señor, en nuestra necesidad pecaminosa, Señor, y te complaciste, Señor, traernos, llamarnos, Señor, sacrificando, Señor, a tu Hijo para que Él nos regalara la salvación. Agradecidos estamos contigo, Señor. ¿Quién, Dios de la gloria? No podemos, Señor, estar menos que agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros y harás y seguirás haciendo, Dios de la gloria. Perdónanos, Padre mío, el bajo ánimo. Perdona, Señor, Dios de la gloria, nuestra desobediencia, Señor. Perdona nuestras malas actitudes, Señor. Perdona también, Padre Dios de la gloria, cuando estamos desanimados. Perdónanos, Señor, las luchas continuas que tenemos el día a día, Señor. Señor, nos acercamos a ti, acudimos a ti, Padre, pero no tenemos a nadie más. Somos tus hijos, Señor. Estamos, Señor Dios mío, en el día a día. Nos estamos preparando, Señor Dios de la gloria, recibiendo de ti, Dios mío, esto que tú has prometido para con nosotros acá en la tierra, Señor. Lo recibimos, Señor, con gratitud, Padre. Todo lo que tú has hecho y harás para con nosotros y lo seguirás haciendo, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque aún en nosotros hay mucho todavía que limpiar y que quitar, Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Seguimos alabando al Señor con el himno 73, el himno 7:3. Vamos a leer la palabra del Señor que nos dice con el himno 73, porque es el himnario para el Señor. Himno 73 dice la palabra: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Lucas 2:17.
Hermanos, buenos días. Vamos a orar por las personas enfermas y por algunas otras necesidades. Bendito Padre Celestial, Señor. Padre Santo, en este momento estamos aquí pidiendo por la salud de este grupo de tus hijos. Sabemos que hay muchos de tus hijos aquí que están enfermos, necesitados de tu santa mano sanadora. Padre Santo, en ese momento estamos rogando por la completa salud de la hermana Marisol, Padre del cielo. Rogamos, Señor, por la salud de la hermana Sandra Medina y de su papá, de su mamá y su familia que tenga enferma, Padre del cielo. También rogamos por la salud del pastor Hernando Pineda. Sabemos, Señor, que el hermano Gerson ha estado esta semana delicado de salud, Señor. Suplicamos, Señor, porque tu santísima mano sana conoces a todos los que aquí y en otras iglesias de sana doctrina te alaban, te glorifican, Señor. Tú los conoces a todos, por ejemplo, al hermano Valle, la hermana Alejandrina, la hermana Emérita, la hermana Flor Piñarete, la hermana Mariela, la hermana María Urrutia. Señor Rey Soberano, tú conoces tu pueblo, Señor, que está delicado de salud, la hermana Edermida, Señor, y Señor, hay muchos otros que a mí se me olvidan los nombres, pero Señor, tú los conoces, Señor, tu pueblo. Sabes también quiénes están necesitados de un empleo, de una mejor situación económica, Señor, pero tú eres grande y poderoso y tú eres quien nos provee, Señor, para todos. Por eso a ti clamamos, Padre del cielo, a ti te rogamos, Señor, por nuestra salud, por nuestro bienestar, por estar bien contigo y con todos nuestros hermanos, bendito Señor. Gracias, Señor, te damos por la respuesta, porque tú estás aquí escuchando nuestras peticiones, Señor. Muchas gracias, bendito Señor, en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Seguimos alabando al Señor con el himno 143, y la palabra del Señor nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1:1.
Permaneciendo en pie. Abrimos la Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Y lo vamos a leer al unísono. Versículos 12 al 20. Corintios, primera, 6, 12 al 20, al unísono. Yo creo que ya tienen todos allí conseguida la cita bíblica y vamos a leer bien claro, con ánimo, en el nombre de Dios, para el Señor. Versículos 12. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, todas las cosas me son lícitas, no escucho, todos la vamos a leer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, que me levantó, al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? ¿Quiere pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el cuerpo cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Siguiendo alabando al Señor con el himno 241. La palabra del Señor nos dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable.
Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 10 y 11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a orar en esta mañana por el crecimiento de nuestra iglesia, pero no solamente un crecimiento en número, sino un crecimiento espiritual, para que podamos cada día aprender y dar fruto de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú nos has permitido en esta mañana estar en este lugar para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, la salvación, Padre Santo. Porque aunque no lo merecemos, Padre Santo, tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, y hoy podemos, Señor, ser libres y ser salvos en tu Espíritu Santo, Señor. En esta mañana, Señor, nos queremos unir como iglesia para rogarte, Padre Santo, por el crecimiento de esta iglesia, por la unidad de esta iglesia, Padre Santo. No solamente queremos, Señor, crecer en número, Señor, aunque es nuestro anhelo que aquellas personas que quieren buscarte, que quieren alabarte, puedan llegar a este lugar, Padre Santo, sino que podamos crecer, Señor, en nuestra vida espiritual, Padre Santo, que cada día podamos dedicarnos, Señor, a la oración, al estudio bíblico, a ir y predicar a aquellas personas que necesitan de tu palabra, Señor, a crecer espiritualmente, a aprender sana doctrina, Padre Santo, como lo dice tu palabra, a estudiar en nuestras familias, en nuestras casas, la doctrina de tu palabra, Señor, tal cual la dices en ella, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos crecer, Señor, en oración, para que podamos respaldar a nuestra iglesia, para que podamos respaldar el ministerio, Padre Santo, para que, Padre Santo, podamos ir y predicar a aquellas personas que necesitan escuchar de ti, que necesitan ser salvos, y que podamos ser esos instrumentos, Señor, que tú utilizas para llegar a esas personas, Padre Santo. Pero también para que ese fruto, Señor, que demos se pueda reflejar en el servicio, Padre Santo. Que podamos, Señor, encontrar maestros que puedan enseñar tu palabra, Padre Santo, servidores para tu iglesia, adoradores, misioneros que salgan y den la palabra, Señor, a aquellos que la necesitan. Que a nuestras familias que no te conocen, Señor, también a través de nuestro testimonio, de tu gracia, nosotros podamos ir y alcanzarlos. Que podamos crecer, que podamos dar frutos, Señor, y que esos frutos se vean y los pongamos en práctica, Padre Santo. Que aquella persona que asiste a esta iglesia, Padre Santo, y que en su corazón tiene el anhelo de servir, que pueda, Señor, colocar la disposición para servir. Porque como lo dice tu palabra, la mies es mucha y los obreros somos pocos, Señor. Necesitamos, Señor, ir a buscar a aquellas personas que necesitan de ti, en un mundo distorsionado, tergiversado, en un mundo que a lo bueno le ha dicho malo y a lo malo le ha dicho bueno. Que podamos crecer día a día y que asimismo esta iglesia pueda crecer en cantidad y en calidad. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados de las ofrendas y diezmos, por favor. Y vamos a entonar el himno 425. Para
Padre Celestial, en estos momentos, Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de hijos tuyos para alabarte, glorificarte y decirte que eres nuestro único gran Rey, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, por tener este privilegio de venir a esta casa para adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque no toda la gente tiene este privilegio, Señor bendito. Santo, yo te pido que bendigas este diezmo y estas ofrendas, Señor. Yo te pido, Señor, que cada peso, que cada moneda sea destinada para tu obra, Señor bendito. Bendícenos, provéenos y ayúdanos en todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Dios, Padre Celestial, nos acercamos una vez a su santo trono, Padre Dios del cielo. De la misma forma, Señor, te colocamos este siervo tuyo, Señor, para que nos explique la palabra del día de hoy, ponga palabras en tus labios, Señor, para que nos llegue a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor, y así mismo para predicar los que están afuera sedientos de tu palabra, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios porque nos ha permitido un día más estar en su casa para poder meditar en las Escrituras, ¿verdad? Para poder meditar en su palabra. Hace 15 días estuvimos meditando en los primeros versículos de la primera carta, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, desde del versículo 9 hasta el 11, y vimos cómo el Señor hablaba allá a los hermanos de Corinto de que si no sabían que los injustos no heredarán el reino de Dios, y trae a colación una serie de pecados. Dijo: no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varona, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que Pablo está expresando aquí a los hermanos de Corinto, y les dice en el versículo 11 que esto erais algunos de ustedes, como los éramos en algún momento usted y yo. También les dice, los llena de consuelo cuando le dice: ya más habéis sido lavados, habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y empezamos en el capítulo, seguimos con el capítulo 6 y seguimos desde el versículo 12, donde el título de este sermón se llama Glorificando a Dios con nuestros cuerpos. Y podemos ver que tal vez usted dice: venga, pero ¿cómo es posible que hayan creyentes de este tipo, no? Que sean borrachos, adúlteros, fornicarios. ¿Cómo es posible que hayan creyentes que se echen con varones, como dice ahí, en el versículo 10 y 11 del capítulo 6? Debemos entender el contexto donde estaba Corinto. Y el contexto era que se encontraba en Corinto el templo de Afrodita. Y esa era la diosa griega del amor.
Y ahí dentro del templo, habían aproximadamente unas 1000 sacerdotisas, o sea, unas 1000 prostitutas dentro de el templo. ¿Y qué hacían estas prostitutas? Pues ofrecían sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes. Y reinaba la embriaguez, el desenfreno, reinaban los actos sexuales y actos atroces que tenían prácticas muy comunes y normales para la cultura griega, ¿verdad? Y esto se veía en día a día allí en Corinto. Pero también debemos entender que habían muchos creyentes de estos corintios que ahora formaban parte de la iglesia, que se habían convertido al cristianismo y sean parte de la iglesia local. Y venían de ese tipo de prácticas que también en cierta ocasión estuvieron involucrados en ese estilo de vida de desenfreno y entregados al pecado. A pesar de que estos creyentes habían nacido de nuevo y eran nuevas criaturas en Cristo, pero vemos que todavía sus mentes necesitaban ser renovadas por la verdad de la palabra de Dios. Y si leemos en el versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto da para mi primer punto: el buen uso de nuestra libertad en Cristo. El buen uso de nuestra libertad en Cristo. Y en este versículo 12 esgrime Pablo algún tipo de ideas que en los tiempos de estos hermanos corintios había un dicho en ese entonces. Lo más seguro es de términos filosóficos. Debemos recordar que Corinto era como la Atenas de ese entonces, donde estaban los pensadores y donde muchos filósofos eran los que tenían influencia. Entre uno de ellos era Platón también. Entonces vemos que estaban bastante influenciados por las filosofías. Y estos hermanos corintios tenían una idea, la idea del gnosticismo. Que el gnosticismo dice que la materia, que el cuerpo eran malos en sí mismos y que el alma, lo no material del hombre era bueno, y por tanto no importaba lo que se hiciera con el cuerpo, pues este sería destruido y desaparecería al final. Esas eran algunas de las filosofías que tenían aquellos hermanos corintios. Sabemos que la palabra del Señor va en contravía de lo que dice el gnosticismo, porque cuando nos remontamos a la creación del Señor en Génesis capítulo 1, nos habla que en el sexto día el Señor creó al hombre, ¿verdad? Y todo lo creó bueno en gran manera. Entonces no podemos asumir que la materia sea mala, ya que lo que es materia es el cuerpo. Y mire que el peligro de no corregir estas formas de pensamiento que no se conforman a la verdad de Dios revelada en las Escrituras, es que afectan tanto a la vida del creyente, afecta su crecimiento espiritual y como resultado afecta la reputación de Cristo, la iglesia y el evangelio delante del mundo que nos observa. ¿Sí vemos? Lo más seguro es que este pensamiento, o sea, el gnosticismo, se había introducido en la iglesia de Corinto, y con una mala perfección de la libertad cristiana, algunos cristianos caían en el pecado de la fornicación bajo este dicho: todas las cosas me son lícitas. Tenían
un pensamiento contrario a las Escrituras. Pero Pablo les contradice y le dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Mire lo que Pablo está diciendo, es decir, que hemos sido llamados a libertad, pero no hemos sido llamados a un libertinaje. Hemos sido llamados a libertad en Cristo, pero no hemos sido llamados a conformarnos o a comportarnos como la libertad que el mundo ofrece. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, como decía el apóstol, me convienen. Somos libres en Cristo por la gracia de nuestro Dios. Somos libres del pecado, del azote, de la esclavitud, por la gracia de Dios, y no para servir bajo la esclavitud del pecado. Y Pablo en el capítulo 6, versículo 1 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ve, Pablo está confrontando a estos hermanos con el tema de la inmoralidad sexual. Y Pablo empieza a construir un argumento desde el versículo 12, le está diciendo, venga, ustedes dicen que todas las cosas me son lícitas, pero yo les digo, venga, a ustedes no todas las cosas les convienen. Pablo establece la idea de que la legalidad de algo no es la única preocupación. Y uno como creyente debe preguntarse no solo si esto es permisible para mi vida. Llámese el pecado que se está enfrentando en este momento. Si este pecado es permisible para mi vida, o si esto es beneficioso para mí y para mi familia o para los que estén alrededor mío. Otra pregunta, ¿esta libertad acabará por dominarme, conducirme a punto de la esclavitud y adicción? Muchos han terminado, y no hablo de creyentes, muchos que alguna vez profesaron que seguían al Señor Jesucristo, pero no por fe, sino por sus propios argumentos cayeron. Porque usted no ha escuchado de que, venga, esa persona vino tanto tiempo a la iglesia, hizo la... Nosotros no somos decisionistas, creemos que la salvación es por gracia y no porque las personas hagan una decisión o una oración de fe, no creemos en eso. Creemos que solamente por elección y predestinación del Padre, el Señor elige a quien quiere y depende solamente de Él o para Él, y Él, el que escoge, lo escoge para su honra y para su gloria, no es porque haya provisto ni visto absolutamente nada en esa persona que iba a escoger. Solo por su gracia, el Señor escoge, ¿verdad? Y debemos preguntarnos, venga, ¿esto sí me ayuda? Y usted y yo debemos comprender que hemos sido llamados a una vida de libertad, libres de la esclavitud del pecado, libres para servir a nuestro buen Dios, libres para escoger todo lo que nos convenga y para escoger todo lo que beneficie nuestra vida y que beneficie al cuerpo de Cristo. Para eso fue que fuimos llamados. No para tener un libertinaje. El creyente no vive como quiere. El creyente no vive como se le da la gana. Porque ahí es cuando decimos, venga, si usted es creyente pero estoy viviendo como yo quiero, yo debo examinarme si estoy caminando en la fe del Señor. Yo debo examinarme si soy creyente. Yo debo examinarme si el Señor me ha llamado para salvación. Yo debo examinarme si mi vida no ha cambiado desde que yo dije que era creyente. Una cosa es decir,
que soy y otra cosa es comportarme como creyente. Y vemos que no fuimos llamados a esclavitud ni a libertinaje. Y estos hermanos estaban viviendo de la manera como nosotros en el capítulo 5 explicamos acerca de un joven que se acostaba con su madrastra. Y eso estaba dentro de la iglesia, eso no estaba por fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque practicaban, porque su contexto era ese. Pero a libertad fuimos llamados. ¿A libertad para qué? Para servirle al Señor. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 13, si ustedes quieren por favor síganme: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo, y eso me lleva a mi segundo encabezado que dice, el cuerpo es para Cristo y no para la fornicación. Vemos que contrario al pensamiento que ya habíamos hablado del gnosticismo, acerca de que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno, Pablo dice a los corintios que tanto el alma como el cuerpo son buenos. Porque ambos, el alma y el cuerpo, Jesús, ambos los salvó y lo resucitará en su segunda venida. Ellos tenían, estos corintios, una forma de que no habían entendido la resurrección del cuerpo en la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos recordar que escatológicamente el Señor vendrá en su segunda venida, y debemos recordar que aquellos que estemos muertos y no estamos aquí, en Cristo resucitaremos. Nuestros cuerpos corporales resucitarán. Ahí es la última etapa del creyente, la glorificación. Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Y Pablo empieza diciendo, venga, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, venga, yo tengo apetito y no está mal satisfacerlo. Y Pablo lo que dice, o Pablo lo que responde, es que tal apetito como la comida y como el vientre, un día serán destruidos. Porque ahí está, claro, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Y eso es cuando nosotros igual morimos. Pero como dije en la resurrección en la segunda venida del Señor, nuestros cuerpos resucitarán. Vemos que luego contrasta Pablo con la inmoralidad sexual que dice en el versículo 14, y Dios dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, en el versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Vemos que el cuerpo no fue diseñado para la inmoralidad. Cuerpo no fue diseñado para ese tipo de inmoralidad sexual, ya que el apóstol señala, y la palabra del Señor nos dice que algún día
va a haber la resurrección de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo resucitará con el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, ojo, sígame por favor en sus Biblias. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, también nos levantará. Nos levantará en su segunda venida. Así que el cuerpo es supremamente importante y Dios sigue teniendo un plan redentivo para el cuerpo porque Él lo hará renacer. El cuerpo no es malo. El cuerpo no es una maldad en la que el alma está atrapada. No. Sino que forma parte de la construcción de la humanidad que Dios se propone redimir. Vemos, Dios va a resucitar a quién, al cuerpo. Por eso usted y yo no podemos vivir como queramos, como se nos antoje. No podemos vivir en inmoralidad sexual, que es lo que específicamente este texto nos lleva a meditar en esta mañana. Tanto el cuerpo como el alma se preservarán inmortales. Inmortales. Claro, llegaremos al Señor en un estado glorificado, no con la misma condición que tenemos ahorita. Tenemos glorificado ya, tendremos otro tipo de prioridades, no con los mismos afectos, no con las mismas cosas que tenemos en este mundo, sino apenas seremos glorificados, subiremos para seguir adorando a nuestro buen Dios. Seremos resucitados. En otras palabras, la muerte no es el fin, ni siquiera de nuestros cuerpos físicos, ni siquiera. Por eso el cuerpo es tan importante para el Señor, porque Dios lo va a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Y no como los corintios tenían aquí. Ellos querían vivir como quisieran y por eso vivían en inmoralidad sexual. Un día seremos resucitados, tal y como ocurrió con el cuerpo del Señor Jesucristo, y seremos transformados en una versión eterna de nosotros mismos, sin pecado ni ningún tipo de decadencia física. Allá ya no lloraremos que estemos en el cielo, ya no sufriremos, ya no tendremos estas luchas que usted y yo estamos pasando en estos momentos. No tendremos nada de eso. El mismo Señor enjugará nuestras lágrimas, dice la palabra del Señor. Ya no tendremos lucha, tristeza, angustia, enfermedad. Y lo que Pablo dice es que seremos resucitados en Cristo. Y Pablo sigue y nos anima y nos exhorta. Y nosotros como creyentes nos preguntaríamos, venga, ¿por qué queríamos formar parte de cualquier tipo de inmoralidad sexual si nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo? ¿Por qué queríamos hacerlo, hermanos? Si Dios le dio un cuerpo a usted que no es suyo. ¿Por qué queríamos hacerlo? Más allá de todos estos pensamientos, el cuerpo del cristiano está unido a Cristo a través de esa unión mística, a través de esa unión espiritual. Versículo 15 dice una pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y Pablo le está diciendo, venga, ustedes están unidos. ¿A quién? A Cristo. Los que los cristianos, ustedes y yo, hacemos con nuestros cuerpos repercute en Cristo Jesús.
Así como el creyente está unido a Cristo, un cristiano que comete inmoralidad sexual, específicamente lo que en este contexto está de estar con prostitutas, ese mismo cuerpo está unido a Cristo con una prostituta. Delicado, ¿cierto, hermanos? Pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo delicado de la inmoralidad sexual. Está diciendo, venga, si usted que tiene mi cuerpo, dice el Señor, y se está uniendo con una prostituta, entonces Cristo se está uniendo con esa prostituta. Porque ¿qué es lo que mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Vemos que Pablo reacciona a esto de la forma más negativa posible en el idioma que traduce el griego y dice, de ninguna forma, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y ahí dice, de ningún modo, de ninguna forma, no cabe razón. ¿Por qué? Porque este cuerpo, el cuerpo que usted y yo tenemos, le pertenece a Dios, a tal punto que un día el Señor lo resucitará con poder, y aún si hemos sido del polvo, como la palabra nos dice, el Señor nos levantará del mismo polvo. Por tanto, no debe ser deshonrado, entregado nuestro cuerpo a una ramera, ya que somos miembros de Cristo. ¿No sabéis, dice el Señor, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Mire que Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice, y sometido todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si ve que ustedes son y yo somos cuerpos, ¿de quién? De Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 16, venga, no ignoren, versículo 16, no o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Mire que Pablo, el apóstol Pablo, acude al principio de la creación para puntualizar el significado y la implicación de la relación sexual. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la relación sexual para que ocurra dentro del vínculo del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si ve que Pablo está diciendo al principio del Génesis, los corintios habían permitido que la cultura donde ellos se manifestaban o donde ellos estaban definiera su práctica en cuanto a la sexualidad. La sexualidad no es como la cultura ni el mundo nos dice que es. Ahorita el mundo nos dice que el sexo no importa si son entre dos hombres, que el sexo no importa si son entre dos mujeres. Eso es lo que la cultura nos dice. Eso es lo que la cultura nos vende. La cultura nos vende, no importa si un niño a la edad de 5 años está en la capacidad de decidir si es hombre y mujer, no importa porque ya hay clínicas
para eso, que un niño de 5 años pueda definir si es hombre o mujer. Eso es lo que vende la cultura. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, y lo regresa a Génesis, a ver dónde está el principio del matrimonio, dónde está el principio de esa relación sexual que solamente se debe dar dentro del marco del matrimonio, no más. Queridos jóvenes, aquellos que están orando, sigan orando, hermanos, por su esposa, porque no hay cosa más hermosa que obedecer al Señor, y no hay cosa más hermosa que esperar. Yo tuve que esperar por la gracia del Señor 40 años, y a los 40 años me casé, hermanos. Pero qué bendición haberme casado con la mujer que el Señor me proveyó. Mire que cuando el Señor empezó a crear todas las cosas y vio que las especies tenían su masculino y su femenino, Adán no estaba preocupado por su esposa. Adán no dijo, uy, me siento solo. No, Adán no dijo eso. Dios vio que el hombre estaba solo. Dios vio la necesidad de cada uno. Sabemos que esta parte sexual es difícil, y mucho más en nuestros días, que todos los días bombardean a nuestros queridos jóvenes. Pornografía, los celulares, las redes sociales, nuestras amistades. Todo el día y a toda hora están tratando de buscar que nuestros jóvenes entren en ese pecado. No solamente ellos, que usted, hombre casado, para usted también es el llamado de atención. Ojo con lo que ve, ojo con lo que piensa, ojo con lo que desea, porque para eso Dios te dio una esposa, para satisfacer ese deseo sexual, para que los dos sean gozosos en esa parte. Y ahí es cuando los hombres debemos tener muchísimo cuidado, porque nuestros cuerpos no son para la inmoralidad sexual, tanto de la mujer como el hombre, ¿verdad? Vemos que hay un contraste entre la iglesia y el mundo. El mundo nos vende cosas que van contrarias a la voluntad y a la palabra de Dios. El mundo le dice, venga, eso no importa, échese una canita al aire, que eso no tiene ningún problema. Eso tiene muchos problemas, muchísimos, si usted es casado, hermanos, porque si usted, y dentro del contexto que si se unía con una prostituta, eran uno los dos, uno. Así como el hombre cuando se llega a su mujer, cuando tiene relaciones sexuales, son una sola carne, una. No dice dos ni carne y media, sino dice los dos son una sola carne. Ser uno con Cristo implica que la vida misma de Cristo está ahora en cada uno de nosotros. Ser uno con Cristo significa que el poder de Cristo vivifica ahora todo nuestro ser, produciendo nuevas motivaciones e inclinaciones hacia la santidad y hacia la pureza de la vida cristiana que se conforma a la voluntad de Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿qué dijo? Mas no vivo yo, mas Cristo, ¿qué dice? Mas Cristo vive en mí, dice el apóstol, ya no vivo yo. Y cuando usted es hijo del Señor, ya no vive usted, ya no vive para usted, ya no vive para sus deseos, vive para su Rey, vive para su Dios, vive solamente para Él. Y su cuerpo lo mismo debe ser, pero debido a la naturaleza de la inmoralidad sexual que va contra el cuerpo, Pablo implora a los Corintios, versículo 18,
¿qué dice? Le dice, huid de la fornicación. ¿Cierto, hermanos? Ahí dice huid. ¿Huid de qué? De la fornicación. Huyan de la fornicación. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual es el único pecado que une a dos personas en una sola carne. Versículo 16 de ese mismo capítulo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos, lo tremendo que Pablo le está exhortando aquí a los hermanos y también a cada uno de nosotros? El cuerpo es del Señor y debe usarse. ¿Para qué? Para su gloria. La inmoralidad sexual es de particular importancia porque es pecar ¿contra qué? Contra su propio cuerpo. Contra su propio cuerpo, ¿verdad? En Génesis capítulo 39 podemos ver una historia preciosa y ya la mayoría de hermanos la conocen. En el capítulo 39, cuando habla José y la esposa de Potifar, y en el versículo 12 de ese capítulo 39 dice, y ella, hablando de la mujer de Potifar, ustedes ya conocen toda la historia de José, uno de los 12 patriarcas, fue vendido por sus hermanos, lo compraron unos amalecitas, fueron a Egipto, lo compró un capitán de la guardia egipcia y lo llevó para su casa. Y Josué era de muy buen semblante. Me he dicho, como decíamos ahorita, es muy simpático. Es muy simpático José. Entonces la mujer de Potifar se enamoró de José. No imagino, y una mujer también simpática tuvo que haber sido, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En el versículo 12 dice, y ella, ¿quién? La mujer, lo vació, o sea, como diríamos en nuestro contexto, lo atarzanó. Y ella lo vació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Si vemos, hermanos, duerme conmigo, dijo esta mujer. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Si vemos cuál debe ser la actitud de un creyente cuando estemos siendo tentados por esa inmoralidad sexual. Muchos dicen, es que yo sí soy fuerte, yo me controlo. No, hermanos. Eso no se controla, hermanos. Alguien dijo, vale más un perro vivo que un león muerto. ¿Cierto que sí? Y vale más un perro vivo. Vale más un creyente huyendo que un creyente fracasado y postrado frente al pecado de la inmoralidad sexual. Y vemos que un creyente verdadero debe ser sumamente cuidadoso y permanecer vigilante ante cualquier posibilidad de verse arrastrado por un pecado sexual, de estar viendo lo que no se debe, hermanos. Una vez en mi teléfono me aparecieron muchos mensajes y yo me asusté mucho porque eran mensajes pornográficos muy fuertes y yo me asusté, no sé por qué, porque era bobo, no sé, o porque no sé por qué me asusté. Y llamé a mi esposa y le dije, mi amor, mire lo que me está llegando, mire esta cochinada, le dije. No porque me crea mejor que los demás, no. También soy pecador, también necesito de Dios. No porque me crea mejor que los demás. Y llamé a mi esposa y le dije, y ella no sé cómo hizo, pero bloqueó. Nosotros los hombres somos muy torpes para el teléfono, muy torpes. Y a veces les damos en aceptar y tome para que lleve, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan las cosas que no agradan al Señor. Con una sola mirada debemos recordar en los tiempos de ¿quién? De David. David
cada año tenía que salir ¿a qué? A la guerra. Pero ¿qué pasó con David? Se fue muy descansado, se subió para su terraza de su casa, de su palacio, y se puso ahí a pajarear. ¿A quién vio? A Betsabé. ¿Qué hizo? La vio, la codició, después se llegó a ella. Después de ese pecado fue otro que mandó matar al esposo. Y después la trajo para el palacio. Pero ¿qué pasó con el hijo? El Señor se lo llevó. ¿Verdad? A veces nosotros, como creyentes, no usamos bien el tiempo. Versículos 19 y 20, ya para concluir. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Vemos aquí dos razones por las cuales los creyentes deben estar alertas en no enredarse en pecados sexuales. Lo primero que dice, o ignoráis, versículo 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes ignoran que somos templo de Dios? Le dice ahí el apóstol Pablo. Y versículo 19, porque habéis sido comprados por precio. ¿O ustedes no saben que hemos sido comprados por precio, por sangre? ¿La sangre de quién? Del Redentor del mundo, de la segunda persona de la Trinidad, de la persona que ha cambiado la historia universal, porque hay un antes y un después de Jesucristo. Nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Y fue el pecado más horrible y cósmico que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Le digan, venga, no ignoren, porque ustedes son miembros, son templos del Espíritu de Dios. Hemos sido comprados por precio. Y ahí al final del versículo 19 dice, y que no sois vuestros. El cuerpo no es suyo, querido hermano, no sois vuestros. ¿Qué significa? Que Cristo nos compró y ahora posee la propiedad de su cuerpo y de el mío. Antes éramos esclavos del pecado y de la muerte, pero Jesús nos renació. Jesús nos hizo renacer de nuevo, y la vieja carne pecaminosa, o mi antiguo yo, fue crucificado con Cristo. No somos nuestros, no son vuestros. Significa que ya no servimos a los deseos egoístas de la carne, sino que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo y somos siervos del Rey de los cielos. No somos vuestros, no somos vuestros. Significa que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo la morada especial del Espíritu de Dios era el templo. Debemos recordar el lugar santo y el lugar santísimo, donde figuraba la presencia del Señor. Y cada cuanto entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación. Y era una forma especial, y tendría que haber unas características especiales. Y como decía anteriormente, por eso antes del lugar santo y antes del lugar santísimo había una fuente para que el sumo sacerdote se pudiera lavar absolutamente y poder entrar al lugar santo y pasar al lugar santísimo. Y si ese sumo sacerdote tenía pecado en su vida, debemos recordar que el templo tenía como unas faldas, donde estaba el lugar santísimo, donde se podía ver. Y a la parte de afuera habían unos siervos del sacerdote, donde tenían como unas ganzúas. Y el vestido del sacerdote era con castañuelas, que apenas, bueno, podemos decir castañuelas, aunque en ese tiempo eran unas cositas que sonaban.
Y resulta que cuando el sacerdote se movía, solamente habían dos, estaba el arca del pacto, pero aún así cuando ofrecía el sacrificio, el sacerdote sacrificaba y colocaba la sangre en el pórtico, o sea, más bien en la parte donde estaban los dos cuernos, o sea, el propiciatorio, y además la sangre se derramaba. Pero cuando las castañuelas dejaban de sonar, ahí mismo se asomaban. No podían entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor, sino que inmediatamente, si ese hombre tenía pecado, el Señor inmediatamente lo roía. Y usaban esos ganchos para sacar al sumo sacerdote de ese lugar. Vemos cuán importante debe ser nuestro cuerpo para el Señor. Somos la morada del Espíritu Santo del Señor. Como creyentes, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en usted y en mí. El Dios de toda gracia nos ayude. Y Romanos capítulo 12, como vimos esta mañana con los maestros de la escuela dominical, que como creyentes debemos presentarnos de esa manera. Y volvemos al mismo punto. Romanos capítulo 12, Pablo le ruega a los corintios y le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es como debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Nuestro cuerpo y espíritu le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y debemos ponerlo al servicio de Dios. Debemos honrar al que dio su vida en la cruz del Calvario, convirtiéndonos así en siervos de justicia y no esclavos al pecado. Romanos 6:20 dice: por cuanto erais, esto es lo que está diciendo cuando éramos antes, libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como aplicación podemos decir que debemos vivir como creyentes honrando a Dios con nuestros cuerpos, aún en un mundo corrompido y cada vez más sumido en la depravación, en el desenfreno y en la inmoralidad sexual. Aquel que fue tentado en todo, Cristo, no cedió, es quien ahora mora en usted y en mí. Y aparte de morar, nos provee todos los recursos para vivir en santidad y una obediencia al Padre. Nuestros cuerpos son templos, llámese para lo que sea, aún en la misma alimentación, en los excesos, en la comida, aún en el mismo descanso, lo necesitamos también. Y esos corintios podían gozar porque Pablo les estaba enseñando acerca de la resurrección del cuerpo. Y nuestro cuerpo, no se le olvide, no es nuestro. Decimos nuestro, pero es porque el Señor nos lo prestó. Porque algún día, como las viandas del estómago, nuestro cuerpo también perecerá. Pero de la misma forma que también perece, en la segunda venida del Señor vendrá y lo resucitará. Nos glorificará y moraremos con Él por toda una eternidad. Vamos a darle gracias. Padre, gracias, Señor. Señor, por tu amor y bondad. Señor, tu palabra fue expuesta, Dios. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Dios de infinita gracia, Señor. Porque nos haces recordar, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo, incluyendo el cuerpo, Dios. Señor, nos hace recordar que no podemos vivir como queramos, que no podemos tener nuestro cuerpo como algo que
parezca una caneca de basura, Señor, donde le echemos de todo, Señor Dios. Padre, nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir como tus siervos, Dios. Ayúdanos, Señor, a colocar el cuerpo en servidumbre a ti, Señor Dios. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias porque nos has comprado por precio y el precio más elevado, Señor. Señor, haznos conscientes de que nuestros cuerpos son para glorificar tu santo nombre, Dios. Haznos conscientes de que ya no podemos vivir para nosotros mismos, Señor. Haznos conscientes de la necesidad de decirle no al pecado, Señor. Y Padre, yo oro especialmente, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están siendo tentados, Señor. No podemos desconocer las obras infructuosas de las tinieblas, Dios. No podemos desconocer que también podemos ser tentados, Señor. Y si nos descuidamos, Señor, también podemos caer, Señor Dios. Señor, derrama de tu gracia, Señor. Ayúdanos a decirle no a la tentación, al pecado, a la lujuria, a la inmoralidad sexual, Señor. Porque nuestro cuerpo no es nuestro, sino es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.